Los periodistas. Aquí estamos con Manuel Antonio Díaz Cid, como cada semana en los análisis de temas que a veces, como el que me propones hoy, nunca me imaginé si esto existiera, si es un tema que era pues vigente o que se pudiera tomar como algo que nos preocupe o digno de un análisis. He oído de la marginación, es un tema que se toca muchas veces, es una bandera política inclusive, religiosa. Los marginados constituyen una cantidad de gente importantísima en el mundo y normalmente se les relaciona con la pobreza. Pero ahora me hablas de los marginales, que es una concepción más sociológica, diríamos. Sociológico-política, que involucraría a todas aquellas personas que no necesariamente son marginados, no necesariamente son pobres, no necesariamente son excluidos por su condición, pero que sí buscan formar parte de los cuadros directivos y son los secundarios, son uno más. Y pareciera ser que hay una rebelión en este sentido en el orden mundial de los marginales. ¿Cómo podríamos entrar? O sea, ¿qué es? ¿Cómo diferenciamos a un marginal de quien no lo es? Mira, yo te podría decir que el tema pudiéramos comenzar a manejarlo desde las perspectivas de la geopolítica. La geopolítica ha desarrollado toda una serie de planteamientos en relación a la orografía del mundo. Al final de cuentas, la definición de geopolítica sigue siendo la de la ciencia que enseña la historia a través de los espacios geográficos, y la geopolítica ha tenido hasta el momento como características de tener a sus principales representantes en el mundo europeo, es decir, todas las explicaciones que te encuentras en el siglo XIX sobre los fundamentos de la geopolítica están en Europa, en Alemania y en Inglaterra, principalmente Francia, son los lugares en donde comenzaron a desarrollarse. Pero en el transcurso del siglo XX y sobre todo durante el periodo de la Guerra Fría, hay un geopolítico norteamericano, no es un personaje muy conocido en nuestro medio, en donde la figura de Brzezinski y la de Huntington atraparon el interés de los investigadores. Este es Nicholas Spykman, y Nicholas Spykman dice en su teoría que la visión geopolítica establece la existencia de tres grandes centros de poder, de cultura y de desarrollo. Estos tres grandes centros son la isla mundial, que comprende Europa, África y Asia; la isla continental, que comprende a América, y las grandes islas, que correspondería al resto de las islas en el mundo, encabezadas por Groenlandia, por Australia, por las islas que conforman Indonesia, y que en su conjunto tienen una perspectiva política, económica y social distinta de las otras dos áreas. Pues Spykman afirma, después de la caída del muro de Berlín, que los argumentos de los geopolíticos en la línea de Kissinger o en la línea de Brzezinski en relación a la conformación
de un bloque que va a decidir el futuro de este mundo en los próximos 20 o 30 años, queda cuestionada por el cada vez más importante papel de las zonas periféricas, de las áreas de lo que él llama el Rimland, que es el cinturón que rodea a estos grandes centros de poder de la isla mundial y de la isla continental. Y él es, junto con Jacques Attali, de los que afirman que mientras en estos grandes centros de poder, vinculados sobre todo a la visión del Heartland y el Midland, es decir, los ejes decisivos para la vida política no solo de un país sino de un continente, estos se han olvidado de que hay un grupo marginal que está rodeando la zona de bonanza, y Jacques Attali dice: y en este grupo marginal la gente ruge de hambre y de sed. Y entonces los marginados de este escenario son los miles y miles de buscadores de fórmulas de mejor vida en las grandes olas migratorias, y los marginados serían los que aprovechan esta circunstancia y toman de la situación en la que se está viviendo fuerza para crecer, como sería el califato del Estado Islámico, como podrían ser los grupos económicos que están tratando de adueñarse del control de la zona de Australia y Nueva Zelanda, como podrían ser todos aquellos que encuentran en este círculo exterior de la geopolítica, elementos y argumentos de identidad que les hacen, por un lado, tener propósitos y tener ideas para alcanzar dentro de la comunidad algún beneficio, pero también marcan sus puntos de diferencia. Y en este forcejeo de la marginalidad con las fuerzas políticas, pues está el intento de Grecia de salirse de la Comunidad Europea. ¿Esa sería posición marginal? Marginal, se van a un terreno marginal, pero sobre todo Gran Bretaña, ahora que hizo la votación sobre el tema de salirse de las naciones de la Alianza Europea, pues es uno de los ejemplos más claros de esta marginalidad de la que estamos hablando, porque si hablas de Inglaterra no estás hablando de un país de tercer mundo. Sí, no es Haití, estás hablando Nicaragua o qué sé yo. De un territorio que tiene mucha riqueza, que históricamente ha ocupado un papel importantísimo entre los grandes y que lo sigue ocupando. Marca una pauta del desarrollo, del comportamiento de la economía y de muchas cosas. Así es. Hasta en el orden político. Hasta en el orden político. Para irnos ubicando, me decías antes de que pues iniciáramos esta charla que hay una rebelión de los marginales, Manuel. Hay una rebelión de los marginales. ¿Cómo identificar esta rebelión? A Inglaterra saliéndose del bloque de las Naciones Unidas, a Cataluña exigiéndole a España que le dé la plena autonomía, y detrás de ellas comienzan a colgarse ya algunas de las autonomías de larga presencia en España, y la exigencia, por ejemplo... Hong Kong sería un movimiento marginal. Hong Kong es un movimiento marginal de los grupos de influencia europea
que todavía se mueven en la isla y todavía al son margen del poder totalitario del Partido chino. Comunista. Ellos tienen su propia fuerza, su propia identidad. Macao sería otro ejemplo semejante. En el caso mexicano hay marginales. En el caso mexicano hay una marginalidad muy interesante, porque todo el mundo pensaría en que el Ejército Zapatista de Liberación es un grupo marginal. No, es un grupo marginado. Es un grupo marginado integrado por marginados. Marginal es el subcomandante Marcos, un hombre que es un intelectual, que tiene una carrera en filosofía, que tiene una visión del mundo y de sus adaptaciones y transformaciones que le permite desarrollar una estrategia que aprovecha a los marginados, es decir, a los que son dejados normalmente al margen de las decisiones, porque por falta de preparación, por falta de recursos, por falta de iniciativa, se quedan atrapados en ese bloque tan grande, tan importante, y sin embargo con tan escasa movilidad social en lo que se refiere al crecimiento. Más bien, los grupos marginales toman de los marginados a los mejorcitos y los incorporan sobre todo a sus grupos de proyección violenta, tipo las guerrillas, en donde todos los jefes vienen del área de la marginalidad y todos los que son combatientes son marginados. El caso, por ejemplo, de los Zetas o de los grupos de comandos violentos, ¿son marginales? Son marginales, evidentemente, son marginales. Y los movimientos que buscan los derechos de igualdad respecto del género de hombres, mujeres. Claro que son todos los movimientos. Son tal vez uno de los grupos más representativos de esta marginalidad de la que estamos hablando, porque dentro de las sociedades en las que viven tienen una aceptación que no es universal. Hay quienes simpatizan con ellos, quienes los estimulan, quienes incluso se atreven a marchar en sus demostraciones de presencia con la bandera de los colores del arco iris, y están respaldando y están simpatizando con ellos, mientras otros, desde los términos que usan para referirse a ellos, desde ahí te das cuenta de que hay una marginación, que hay actitudes que tienden a marginar a aquellos que no checan, y confunden la marginalidad con los marginados, sin darse cuenta que la marginalidad es un rechazo parcial de su naturaleza, pero por otro lado es una institución o es un conjunto de personas que en lo personal, en lo particular, pueden estar vinculadas a grandes intereses económicos. Claro. El caso de, por ejemplo, todos los movimientos feministas. Todos los grupos feministas, sí. Estarían en ese mismo segmento, ¿no? De marginales, más que marginados. Claro. Tú ponte a pensar en los artistas de cine que han venido saliendo del closet en los últimos años y que han marcado a la sociedad y han marcado al medio ambiente de los actores de tal manera que hoy son no solamente tolerados, sino son apreciados, son bienvenidos. Y son líderes de opinión. Exactamente, su marginalidad opera con ese liderazgo. Esta es la diferencia con el marginado. Que tú lo puedes ver en la calle. Es causa de movimientos y es el que encabeza el movimiento. Exactamente, el que tiene los argumentos. Respecto de los grupos secretos,
las logias o no sé, el Opus Dei, algún movimiento así de ese tipo serían también marginales? Son grupos marginales, evidentemente, que viven una situación en la que se están perdiendo los argumentos y se están perdiendo los factores que durante 2 siglos o 3 les dieron legitimidad, y ahora se encuentran ante la decisión inevitable de cambiar de manera sustantiva su presencia, o entonces sí pasar de marginales a marginados y ser olvidados por el común de la sociedad, sobre todo en materia de política. En materia de política. En eso, en los partidos políticos mexicanos se observaría que los nuevos líderes han desplazado a los viejos, tal vez por no entender estos movimientos marginales, y entonces pasan a formar parte de los marginados. Y quedan en el caso del PRI ahora puede ser un ejemplo, ¿no? Es muy vivo, además, de lo que está pasando con aquellos que no entienden los cambios que se están produciendo en el mundo, en la sociedad y en la política. El grupo de los marginados es un grupo que necesita de los líderes externos, de los puentes tendidos desde el otro lado de la orilla del contexto social, para poder crecer y poder avanzar, aunque sea con algunos cuantos de sus elementos, a una nueva forma de vida, pero por sí mismos sus propias limitaciones los vuelven testigos de los acontecimientos, pero testigos incapaces de modificar la realidad que tienen enfrente. ¿Es un movimiento organizado, mundial? ¿Surge por las diferentes circunstancias que se van alineando? Sin caer en el tema de la sincronía, pero vamos, hay cosas que suceden que provocan que los marginales salgan. Claro, evidentemente. Y esto tú lo puedes apreciar particularmente entre los teóricos de la política y particularmente los geopolíticos. Un tema que antes era tema secundario, porque el Rimland, desde el punto de vista de los geopolíticos, es el punto menos relevante de la comunidad mundial. Hoy, por el contrario, se está librando una guerra en serio por el control de las islitas en el Océano Pacífico, que ha enfrentado a China con Filipinas, con Vietnam, Japón, y con la Corte de la Haya, porque China desconoce los acuerdos, ¿no? Así es. Entonces te das cuenta de que cuando hablas de estos movimientos marginales, sí, estás hablando de movimientos, primero, que están vivos, que están presentes, que se están moviendo, pero que no, hasta el momento, no han conformado una especie de bloque para responder o para crear un nuevo orden mundial. Parecerían estar interesados en formar parte del nuevo orden mundial, de tener un papel preponderante, pero no han hecho un equipo mundial que apuntara en esta línea, que resulta de alguna manera novedosa para los políticos. Sobre todo para los jóvenes políticos. Para los jóvenes. Porque, por ejemplo, quienes nos tocó vivir el surgimiento de los grupos de las comunidades hippies, de los movimientos que se dieron previos al 68, de toda esta serie de manifestaciones que tenían que ver con la ropa, con los hábitos alimenticios, con el consumo de marihuana, específicamente el pelo largo, o sea, ir en contra de todo el establishment de la sociedad normal, digamos, bajo la óptica de esa época en el occidente. Eso fue tal vez la primera rebelión en el siglo XX, visible o con fuerza. Es la primera presencia
organizada y con presencia a nivel mundial del grupo de los marginales. Ahí se expusieron las líneas de acción de los marginales y yo creo que lo que vimos en el 68 pues era el principio, como tú has dicho, de una serie de cambios políticos sociales, dentro de los cuales las pandillas que en aquella época se volvieron famosas en el mundo. México hizo una película que todavía es un clásico, Los Olvidados, en donde precisamente se habla de un grupo de jóvenes que, viviendo en medio de la miseria, intentan encontrar la salida de este mundo que no les gusta para vivir, convirtiéndose en un reclamo ante un gobierno indiferente. Por eso asumen los pandilleros el nombre de Los Olvidados, porque nadie los toma en cuenta. Mientras en Inglaterra tenías la pandilla de las chicas de palacio, que eran grupos de mujeres jóvenes que estaban en sintonía con la rebeldía, con el rock, con los movimientos nuevos culturales que estaban apareciendo, y se ponían frente al Palacio de Buckingham con la clarísima intención de mostrar su menosprecio por este símbolo de la autoridad real, y al mismo tiempo ofreciéndose este grupo como modelo de lo que debería ser en el futuro la sociedad y su relación con los grupos femeninos. Tienes en la defensa del feminismo uno de los argumentos más importantes manejados después de la Guerra Fría ha sido: las mujeres, dicen, seguimos atrapadas en la marginalidad porque somos rechazadas en primer lugar por ser mujeres, en segundo lugar por ser pobres y en tercer lugar por ser gente de color. Entonces tenemos tres actitudes de marginación que nosotros queremos convertir en nuestra reivindicación, que nos coloque en el mundo como las que iniciaron el desencadenamiento de la marginalidad, que asume responsabilidades y toma posiciones y se empodera a través de las candidatas mujeres a ocupar puestos de jefaturas políticas nacionales e internacionales, que me parece que es algo que estamos viviendo en México de manera muy cerca. El tema de los jóvenes y el tema de las damas, yo creo que son dos de los temas marginales que hoy forman parte de la agenda de cualquier político que tenga un poco de entendimiento de las cosas. El tema del neonazismo está vigente en Rusia, está vigente en Alemania, por supuesto, en Inglaterra, claro, en los Estados Unidos, en muchos países, en Uruguay, en Argentina, en Chile. Han permanecido ocultos durante muchos años. Así es. Pero han cultivado a las nuevas generaciones en la práctica ideológica de lo que es el nazismo puro. Sí, no. Y comienzan a involucrarse en los movimientos sociales, no con la bandera nazista, pero sí imponiendo el criterio, la referencia, digamos, de, no sé si se le pueda llamar dogma, pero de su verdad, de su manera de ser y de hacer las cosas. ¿Esos serían marginales también? Son marginales, y desde luego con una marginalidad muy intensa,
porque el tema del racismo en Alemania es un tema fuera de la ley. Tú no puedes defender el racismo abiertamente en Alemania sin ser sancionado. Entonces, esto hace que la marginalidad de los grupos neonazis y neofascistas que han comenzado a proliferar como hongos en las circunstancias que se están viviendo. Sobre todo ahora con el avance de Daesh y de ISIS, del Estado Islámico, de los movimientos terroristas que hay. En Francia se están dando también las manifestaciones de los grupos pues marginales alrededor de gente como Le Pen, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y tú te encuentras con que los analistas de los posibles conflictos en la sociedad europea te mencionan que los grupos que tienen más posibilidades de presentar una cara y con características de plena identificación son aquellos que se mueven entre el neofascismo y neonazismo y las nuevas fórmulas políticas para enfrentar a los terroristas del mundo islámico, que son también marginales en medio de la sociedad mundial que se está constituyendo. Los integrantes de ISIS son marginales al nuevo orden mundial que se está pretendiendo crear. Claro. Está bien, pues es que yo creo que las decisiones ahora de los políticos mexicanos, de los que se empiezan a conformar ya como los grupos de la sucesión presidencial, deberán pasar por el análisis de estas nuevas manifestaciones, ¿verdad? De estas nuevas formas de realidad. No es posible que sigamos viviendo con una democracia basada en la compra del voto, ¿no? Así es. En la mercadotecnia política para imponer modelos, ¿no? Así es. Porque esto va a provocar el surgimiento de más grupos marginales. Claro. Y de más marginados también. Claro. Y la protesta de los marginados, que está apagada en este momento, responde a lo que en su momento Jesús Reyes Heroles anunció: hay que tener cuidado de no despertar al México bronco. El México bronco es el México de los marginados, porque los marginales tienen espacios en donde se mueven, tienen círculos en donde son aceptados, tienen mecanismos para proyectarse a través de los modernos recursos de la... Nos vamos refugiando los marginales, me voy a subir como marginal, nos vamos refugiando en las redes sociales. En las redes sociales, porque las redes sociales coinciden totalmente con esa transformación de la sociedad, como decía Jacques Attali. Por eso la lectura de Attali se vuelve cada vez más una lectura pertinente para cualquier político que quiera comprender lo que está sucediendo en el marco internacional. Muy bien. ¿Algo más, Manuel? Bueno, yo creo que estos temas son temas que habría que ir revisando poco a poco para poder localizar en dónde se encuentran los centros de decisión que pueden hacer que estos grupos adopten un camino o adopten otro, que es el caso de lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente. En el Medio Oriente, el problema que ha alargado tantísimo la guerra en Siria es la negativa del presidente al-Assad de dejar el poder en manos de los guerrilleros, pero al mismo tiempo que no le da a los guerrilleros el poder, no se lo da a nadie, y entonces se crea una especie de doble
dictadura sobre la sociedad que va a traer muy malas consecuencias para los equilibrios sociales que siempre son importantes en cualquier país. Muchas gracias, Manuel. Los periodistas.